En Colima se produce una de las sales más puras de México. Por sus condiciones geográficas y climatológicas privilegiadas, así como la unión del agua de la sierra y el océano Pacífico, nace una sal sin igual, la sal de Coyutlán. Visitamos Colima durante la zafra de la sal para apreciar su proceso de producción y extracción. Estas son las salinas de la laguna de Coyutlán. Aquí se mezcla el agua del océano Pacífico, el agua de la sierra, para formar esta sal. Nuestra sal real de Colima, es artesanal 100%, libre de cualquier químico y blanqueador. Lo único que ocupamos es sol y agua alta en grados para hacer esta maravilla de sal. Yo tengo más o menos trabajando aquí como 25 años. Me gusta mucho porque es un trabajo muy honesto. Aunque se desvela uno a las 4 de la mañana para venirse a trabajar temprano, la sal sacarla afuera de la era para que se estile. Tengo 73 años. Todavía quiero seguir otros años más. Cada era nos tiene que dar aproximadamente de 80 a 100 kilos. Barrer el cuadrito por piscarlo, te vas a ganar 5 pesos. Esto es nuestra pizca. Ahí ya extraímos la sal de nuestra era. Las salinas de Coyutlán se localizan en el municipio de Armería y tienen una extensión de 1,800 hectáreas y se ubican a solo 45 minutos del puerto de Manzanillo. Para tener una noción de lo que representa la sal para Colima, lo primero que hicimos fue visitar el Museo de la Sal en la comunidad de Coyutlán. Me encanta Coyutlán. Coyutlán es un oasis, una laguna, un sistema lagunario muy grande, de los más importantes de Colima. Nos encontramos con el señor Eladio Ponce Galindo. Y él viene de una familia de salineros. Que se han dedicado a aprovechar la sal aquí en la salina de Coyutlán. Ahora, estas salinas se han aprovechado en toda la costa del Pacífico, desde México hasta la República de El Salvador, desde el siglo XVI. Cabe recalcar que la sal era muy importante para el Imperio Español porque gracias a ella se aprovechaba en la extracción de la plata. Esta es la marca, lo que es la Cooperativa de Salineros de Colima, sal comestible natural. La Cooperativa Salineros de Colima ya tiene casi 100 años de existencia y ustedes han sobrevivido. Lo importante de tener una cooperativa es que los lugareños, los locales como ustedes, se reúnen y defienden la sal. No dejan que empresas grandes aprovechen la sal, sino ustedes lo siguen haciendo, ¿verdad? Nosotros lo seguimos haciendo. Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima. Los Salineros de Colima. Recordemos, Salinas es el lugar donde se aprovecha la sal y Salineros es su oficio, la persona que se encarga de trabajar, de producir la sal. Y el haber recaudado todo este conocimiento ancestral y concretarlo en un museo fue un gran logro. En el siglo XVI se producía la sal mediante el pozo de Tepextle. La construcción se hacía con madera en rollo, palapas y un mortero preparado con arena, cal y agua salobre. Tecnología salinera posiblemente introducida a Colima por los esclavos filipinos que fueron traídos durante el virreinato. El tapaistle con otate ya no se usó mucho tiempo hasta 1992, si mal no recuerdo. Diario se le ponía un riego de arena bien acomodada, bien aplanadita y encima se llenaba de tierra y ya sobre esa se le echaba agua, que ya era como se formaba la salmuera para poder producir la sal. La salmuera es muy salada, ¿verdad? Sí, es agua todavía líquido con 20 y tantos grados de salinidad. De ahí pasaba al proceso de evaporación, lo que es una era. La era se formaba de arena y cal. Entonces se le nombraba tenderla y ya que se secaba tantito se le daba una tallada con una piedra muy finita para que quedara como pulida, para que el agua no se filtre. Y esa era la forma en que se trabajaba anteriormente. Ahora se hacen estanques. Usamos plástico negro resistente. Nada más formamos los bordos de tierra y tapamos la era con el plástico. El plástico tiene 8 metros de ancho por 80 de largo. El estanque le echamos agua en una parte a que acabe de evaporar y va circulando de uno a otro. Cuando llega al último ya va sobre 20 grados de salinidad. 2 soles, 2 días de sol, ya las podemos piscar.
En 1919, por decreto presidencial de Venustiano Carranza, todas las salinas de México pasaron a ser propiedad de la nación, y el gobierno federal otorgó concesiones para su explotación, lo que marcó el fin de los hacenderos y el inicio de las sociedades cooperativas de salineros. Sin embargo, desde mucho tiempo atrás, la sal ya era aprovechada por las civilizaciones mesoamericanas. Hay que destacar que la sal también era muy importante para los pueblos originarios. Sí. Había rutas estratégicas que llevaban la sal del Pacífico hacia las culturas como los purépechas o la cultura de los mexicas en el Valle de México. Justamente esto remonta mucho a lo que sucede en Tehuacán también, donde la sal era un punto estratégico por la producción que se origina en las montañas de la sierra en Puebla, en este valle que fue parte de un mar muy arcaico y que ahora, gracias a la lluvia, se va filtrando toda esa sal y llega a unas especies de terrazas, como un sistema muy parecido a lo que hacían antes aquí. En las terrazas se evapora esa agua con muchos minerales provenientes de las montañas y así sacan la sal. Estas son herramientas que se usaban anteriormente. Este era un rastrillo para piscar, para juntar la sal. Y esta se le nombra gata. Era para arrancar la sal, eran en tecatas, puro salitre, para eso amontonarlo y echarlo al cajete para ahí echarle agua para filtrarla, para que agarrara cierta salinidad. La pequeña comunidad de Cuyutlán ha vivido momentos cruciales como el maremoto que arrasó con el pueblo una mañana de 1932. La gigantesca ola de 20 metros de altura llegó 100 metros tierra adentro. Dejó decenas de muertos y heridos. Algunos desaparecieron en el mar. El pueblo en ruinas quedó aislado. Días antes se habían sentido fuertes temblores en Colima, lo que ha llegado a suponer que el maremoto fue causado por un deslizamiento de la placa continental, ocurrido frente a la playa de Cuyutlán. También en el siglo XIX, durante la Guerra de Reforma, Benito Juárez tuvo un gobierno itinerante y pasó por el estado de Colima. En dirección a Manzanillo estuvo 2 días en Cuyutlán, confiriéndole en honor de haber sido la sede de la presidencia. Desde el siglo XVII en Cuyutlán, de febrero a mayo, la gente de la región se consagraba para la zafra de la sal, circunstancia que dio pie para que este balneario de playa se convirtiera en el más popular del occidente mexicano. Con el paso del tiempo y los avances del transporte, los visitantes podían llegar en ferrocarril desde Guadalajara o incluso navegar en barco de vapor desde Manzanillo, atravesando la laguna de Cuyutlán. Y el vapor de Colima era una especie como de barco, pues hace muchos años de eso. Transportaba de Manzanillo aquí a Cuyutlán, aquí adelante de la laguna le decían el atracadero. La gente ahí desembarcaba para seguir a Colima, seguir a Almería, según a donde fueran. Transportaba mercancía, transportaba personas, y pues lo que fuera necesario. Cobraba 2 o 3 pesos por viaje cada persona. Las salinas se ubican a pocos kilómetros de la playa. Por este motivo, los salineros realizaron un interesante descubrimiento a las orillas del mar. La playa del Ciruelo es el sitio donde los salineros realizan su trabajo de extracción de sal. Fue ahí, en 1977, donde se encontró un cadáver de ballena jorobada, que es el que tenemos aquí, en la orilla de la playa. Lo que se está exponiendo aquí en el Museo de la Sal es un fragmento de este esqueleto, de esta osamenta. Es la mandíbula inferior, una parte del cráneo y 4 vértebras, incluyendo la vértebra axis, que es la que va conectada al cráneo. Cuando una ballena termina en la costa, siempre es poco probable que sobreviva. Simplemente el peso de la ballena tiene una masa que está diseñada para poder estar en el agua, suspendida en el agua. En el agua realmente la gravedad te afecta mucho menos. Pero una vez que la sacas, pues todo ese gigantesco peso colapsa sobre su propio cuerpo. Entonces termina como aplastándose a sí misma. Obviamente lo primero que capta tu atención cuando estás junto a este ejemplar es el tamaño, la dimensión de la que estamos hablando. Las ballenas poseen las bocas más grandes de todos los seres vivos. Ellas solamente se alimentan de peces pequeños y de crustáceos diminutos, principalmente de krill. Es por esto que logran alcanzar este tamaño, porque el océano es muy grande y está lleno de krill. Esta es una vértebra de la ballena jorobada y mi primera impresión al observarla es el hecho de que es prácticamente idéntica a las vértebras que estamos acostumbrados a ver en mamíferos. Si lo viera en una escala más pequeña diría, es como la de una vaca. Es fascinante, está bastante pesada, como se podrán imaginar, y el hecho de que esto sea solamente uno de los huesos de la columna de este gigantesco animal me hace volar la cabeza, honestamente. Justo antier, por primera vez en mi vida, aquí
aquí en Colima, precisamente en la costa de Manzanillo, tuve oportunidad de avistar por primera vez ballenas jorobadas. Esta es la primera ocasión en que logro ver ballenas en estado silvestre y pues el poder sostener una de sus vértebras tan poco tiempo después me emociona mucho. Algo muy interesante sobre las ballenas en cuanto a su historia evolutiva, la historia de su linaje, es el hecho de que, bueno, al igual que todos los animales terrestres, somos descendientes de animales que salieron del océano. Lo curioso de las ballenas es que pertenecen a un linaje que una vez que salió, regresó. Entonces, por eso tienen una serie de adaptaciones no solamente al medio acuático, sino que también nos muestran que en algún punto de su historia tuvieron que estar sobre la tierra y entre el aire. De esto y más podemos aprender en el Museo de la Sal en Cuyutlán. Los invitamos para que vengan a conocer el Museo de la Sal. Próximamente está un proyecto de remodelación para darle una manita. Ya tiene de 1996 que lo hicieron y pues sí, ya le hace falta. Pueden venir a comprar sal aquí en el museo, flor de sal. Vendemos la sal en diferentes presentaciones, costalito de manta, bolsa de plástico. La que se lleva más es la de grano, pero ahorita ya hay mucha gente que se interesa en la flor de sal, viene a buscarla. La flor de sal es como una flor más gourmet, ¿verdad? Sí, no se alcanza a hacer grano, un granito muy fino. Muy chiquito. Y por los estudios que le han hecho, la recomiendan para personas hipertensas, con diabetes, entre otras enfermedades. Las sales que son producidas de una forma más artesanal que la industrial, sí, pues son más ricas. Y además de más ricas, son más saludables. Más saludables, sobre todo. Y obviamente no se trata de comer alimentos con mucha sal y pues consumir sal artesanal es mucho mejor que la sal industrial. La sal de grano, 1 kilo cuesta 15, 2 kilos cuestan 20 pesos. La flor de sal, 1 kilo cuesta 150 pesos. Se produce la sal de grano, en una era le podemos sacar 100 kilos o hasta más. La flor de sal de una sola era puede sacar unos 800 gramos, unos 700, por mucho que fuera 1 kilo. Y los invitamos a que consuman nuestra sal, que nos visiten aquí en Cuyutlán, en el museo, a visitar, a conocer. Por su calidad, la sal de Colima se ubica entre las mejores del mundo. Este reconocimiento lo obtiene por las características del subsuelo, compuesto de arcilla, limo y arena volcánica. Los minerales son arrastrados en la época de lluvias desde los cerros hasta las lagunas, un factor importante para obtener sabor y textura. Así que nos dirigimos a unas salinas para presenciar la zafra de la sal, un ingrediente elemental en la cocina mexicana. La laguna de Cuyutlán abarca los 2 municipios, Armería y Manzanillo. Entonces, cuando es temporal de lluvia, pues esta laguna crece muchísimo, pero ya acercándose los meses como enero, ya tenemos que la laguna se bajó de nivel y empezar a hacer el proceso de la sal. Es algo muy interesante porque donde ellos obtienen el agua para poder hacer sal, viene de un escurrimiento del cerro, también viene del mar, y por eso es que tiene tantos minerales y no necesita nada más que ponerse a secar. A la vuelta de 3 soles ya tenemos la sal más pura y más orgánica entre Armería y Manzanillo. Con las organizaciones de Sal Real de Colima y la Cooperativa de Salineros de Cuyutlán, se puede recorrer las salinas para ver la zafra de la sal, que inicia a principios de noviembre y termina en mayo con la llegada de las primeras lluvias. La laguna de Cuyutlán nos regala uno de los ingredientes más importantes en la cocina de todos los colimenses. Estas salinas existen gracias al agua que viene de la Sierra de Manantlán. Absorbe mucha agua, funciona como una esponja y toda esa agua baja hasta la laguna y aquí se mezcla el agua del Océano Pacífico, el agua de la sierra para formar esta sal. No podemos comenzar este recorrido sin Lupita. Lupita trabaja en la Sal Real de Colima. Sal Real de Colima. Y Sal Real de Colima es una empresa 100% colimense. Todo lo que vemos aquí es de ellos. Así es, de nosotros y de ustedes, y de cada una de las personas que nos apoyan y que día a día se levantan muy temprano para venir a producir este granito que yo creo que todo ser humano la necesita. Exactamente. Recordemos que la sal tiene muchos beneficios para el cuerpo. Es importante para los huesos. Inclusive
inclusive para la salud dental. Cuida tus dientes. Nuestra Sal Real de Colima es artesanal 100%, libre de cualquier químico y blanqueador. Es creada con elementos naturales. El agua de esta zona viene desde la Sierra de Manantlán, la gran esponja natural del estado de Colima. Cuéntanos la vida de un salinero. Lupita, ¿cómo es? ¿A qué hora comienza? Un salinero empieza su jornada alrededor de las 4:30 de la mañana para ganarle al sol, porque a partir de las 11 de la mañana sabemos que el sol está insoportable, está súper caliente. 42 grados hemos llegado. Entonces el que madruga, yo lo ayudo. Oye, Lupita, ¿y más o menos cuánta gente trabaja en estas salineras? Alrededor de 350 a 400 personas. 400 personas trabajan en estas salinas. Una fuente importante de trabajo en nuestra zona rural son 7 meses que le damos trabajo y que gracias a Dios pueden sacar a sus familias adelante. La sal o cloruro de sodio es indispensable para la vida. Es el condimento más antiguo conocido, pues se usa desde hace miles de años. En la prehistoria, tanto personas como animales lamían las rocas por su sabor salado y beneficios. La sal está presente en todos nuestros fluidos corporales. El cuerpo humano contiene aproximadamente 250 gramos de sal, que le ayudan a mantener los tejidos hidratados, favorece el intercambio de nutrientes entre las células y el torrente sanguíneo, la digestión de las proteínas y el desarrollo muscular. También beneficia la generación de impulsos nerviosos y los latidos del corazón. Pero la sal de Colima no llegaría a nosotros sin los verdaderos héroes, los salineros, quienes se levantan todos los días a las 4 de la mañana para la zafra de la sal. Llegamos aquí con la familia Los Payos, una familia reconocida. Ya tienen con nosotros, con Sal Real de Colima, alrededor de 20 años trabajando. Ahora sí que ya viene de generación en generación. Tenemos la cabeza mayor, que es Don Payo, su hijo, su nuera y su sobrina. Son una pieza muy importante en Sal Real de Colima. Los vemos como familia. Ellos año tras año nos apoyan en trabajar. Desde chiquilla me acostumbraron a trabajar y pues es un trabajo honrado. Ahorita es la pizca, pues es una ayuda tanto como para la familia, por el simple hecho de que pues al trabajar se gana dinero y pues es ayudar a la familia. Si no hay trabajo, no hay dinero y si no hay dinero, no hay comida. La sal artesanal es libre de blanqueadores y cuenta con 6 meses de reposo, pues se seca naturalmente al sol y es cosechada a mano. Contiene minerales que ayudan a una dieta equilibrada. Un periodo en el que se puede ver la producción. Nosotros iniciamos a principios de noviembre y terminamos al finalizar cuando Dios nos manda la primera lluvia fuerte, pero nuestro fuerte es a principios de marzo y a finales de mayo, que nuestro sol está al 100. Al 100. Entonces influye las lluvias, ¿verdad? Ahorita si cae una lluvia repentina puede estropear esta sal, ¿verdad? Así es, pues ahora sí que le decimos a Diosito, espérate, ¿no? Porque te imaginas, nos llueve en este tiempo, pues ahora sí que toda la gente a descansar y ¿qué hace sin trabajo? La sal de Cuyutlán está íntimamente ligada a los procesos naturales, a la luz del sol. Lo único que ocupamos para hacer nuestra Sal Real de Colima es sol y agua alta en grados para hacer esta maravilla de sal. 2 veces a la semana rellenan el cuadro, o también llamado era, y se tiene que evaporar con el sol. Cada era nos tiene que dar aproximadamente de 80 a 100 kilos. Aquí ya estamos hablando de toneladas en la Sal Real de Colima. ¿Cuántas toneladas se producen al año? La temporada pasada fueron arriba de 40,000 toneladas. 40,000 toneladas. Todo México estamos mandando sal. Aguascalientes, Monterrey, León, Tijuana. Felicidades. Gracias. Gracias. Tenemos 3 puntos importantes de producción de sal en México. Uno es el Cuyo en Yucatán, otro es Guerrero Negro en Baja California y Cuyutlán, la laguna de Cuyutlán. El primer paso para producir la sal es extraer agua subterránea del pozo llamado Tajo Artesano. En este pozo convergen agua de mar con el agua que baja de las montañas en la temporada de lluvias. Esta combinación es el resultado de una salmuera única.
Ahora vamos a ir a ver allá a su colega salinero, a ver qué nos cuenta. Él está utilizando un motor. ¿Para qué sirve el motor? Ese motor extraemos el agua del subsuelo. Se junta mar, laguna y montaña en el suelo. Entonces abajo están nuestras 3 aguas y nosotros con ayuda de un motobomba la extraemos. Wow. Tiene que estar cristalina para que la sal no se amarille y agua limpia, agua clara. La bombita, el motorcito, con eso movemos el agua. Esta agua viene del pozo ese, se llama Tajo, y ahí tengo el otro motor prendido donde estoy llenando un estanque allá. Estos se llaman estanques. Ahí se dejan 8 días, 10 días para que el agua se ponga buena. Yo tengo más o menos trabajando aquí como 25 años. Me gusta mucho porque es un trabajo muy honesto. Aunque se desvela uno a las 4 de la mañana para venirse a trabajar temprano, sí se aventaja en la pizca y pues ya nos quedan más pocas y la madrugada le damos otro pegue y ya sacamos la sal amontonada a sacarla afuera de la era para que se estile. Aquí conocimos a Don Francisco. Este salinero tiene más de 25 años trabajando la sal de Coyutlán y tiene más de 70 años, no se quiere retirar todavía. Yo tengo 73 años. Yo quisiera durar mucho tiempo, pero yo no sé qué tanto me deje vivir. Pues mientras Dios me dé licencia, todavía quiero seguir otros años más. Pues yo les digo a los jóvenes pues que vengan a trabajar aquí a la sal para que vean cómo es el trabajo y si les gusta pues que le sigan y si no pues ahí que dejen. Me dan ganas de comerme esta sal. Está deliciosa. Los estanques son el primer almacenamiento de agua en el proceso de la sal, y en ellos se deja reposar el agua para adquirir mayor concentración de salinidad. En este punto y por medio de un proceso natural de evaporación, se separan los metales pesados del agua salada, de tal forma que los metales caen al fondo del estanque y solo queda el agua salina filtrada. Luego de filtrar varias veces el agua, comienza la evaporación en los cuadros o eras, donde surge la primera capa de sal, la más valiosa, la flor de sal. También platicarte un poco de la flor sal, porque tiene menos sodio que la sal de grano. Pero esa sal solamente en estas salineras, bueno, en lo que es en el estado de Colima, la producimos. Porque nuestro sol está al millón. La flor de sal es la primera capita que está en el proceso de evaporación. Así es. Haz de cuenta que se pizcó hoy y en el transcurso de las 2 a las 5 de la tarde se le hace una nata. Y es cuando nosotros entramos con ayuda de un recolector y sacamos ese cristalito. Entonces nuestra flor sal original tiene que ser de un día, de un sol. Entonces es la primera que se genera. La primera que se genera, así es. Aquí tenemos un poquito de flor sal. Es el cristalito que se le hace a nuestra era. Queda el granito fino. Es muy cristalina. Brilla como si fuera un diamante casi. Así es. Lo conocemos como el oro blanco. El oro blanco. Así es. Esa está muy buena. Imagínense comer unos tacos y una carnita con esta sal. La flor de la sal es mucho más intenso el sabor y es más rico. Aquí literal, de la mano a la boca. Y ahora Lupita nos está diciendo que nos pongamos las botas blancas y nos metamos a los cuadros y vamos a hacer el trabajo que hace un salinero, que es pizcar la sal, extraerla, formar estos montículos. Barrer el cuadrito por pizcarlo al productor. Ahorita si tú me barres un cuadrito te vas a ganar 5 pesos. Solamente por barrer un cuadrito, por 5 barrer pesos. Un cuadrito. ¿Y más o menos cuánto tiempo se tarda una persona en barrer? Pues una persona con experiencia en 2-3 minutos te barre un cuadrito. ¡Wow! Entonces se puede ganar una buena cantidad, ¿no? En familia sí. En familia sí. En familia sí. Pero así yo creo es. que me voy a tardar mucho, así que me voy a ganar 5 pesos. Pues vámonos. Vamos. Estos son cepillos artesanales también porque es madera. Y lo que vamos a hacer es pizcar, como que barremos. Tratar de llevarnos toda la sal hacia donde está el montón. Está pesada la escoba. Cuando no les echamos suficiente agua, se le llama que se resecan y se pone más pesada para pizcarla. ¿Qué tal lo hace Lupita? ¿Le va a pagar los 5 pesos o no? Ándale. Pues ya lleva 50 centavos.
Lo que tratamos es de extraer lo más que podamos, exprimir, sacarle el jugo a la era. Esto es nuestra pizca. Ahí ya extraímos la sal de nuestra era. Está pesado, ¿eh? Ya te ganaste 5 pesos. 5 pesos. Ah, muy bien. Tengo 4 años trabajando en Sal Real de Colima y tenemos familias que tienen ya 20 años trabajando. Al barrer los cuadros llamados eras, se acumula la sal al borde de la era para posteriormente sacarla con un utensilio manual llamado sacador. Se forman montículos de sal en las orillas de la era donde la sal tendrá su primer escurrimiento natural. Todo lo tenemos que sacar para aprovechar todo. Todavía me falta mucho para reunir 100 kilos. A trabajar todo el día. Pero con esfuerzo se hace granito por granito y se logra. Sí. Ya valoro lo que es el trabajo para conseguir esta sal. Aquí haces ejercicio también. Sí, ¿verdad? Que CrossFit ni que nada. ¡Ah! De hecho, nomás al tiempo que dejas caer la tabla un poco más despacio porque si no rompemos nuestro plástico. Ah, ok. En la parte de trabajar hacemos ejercicio. El carretillar te ayuda mucho para andar activo y hacen pierna y de todo. Una vez levantados los montículos de sal sigue la cebada, que no es otra cosa que volver a llenar la era con agua. El agua se precipita en las eras cada 3 soles o 3 días, de forma cíclica, para volver con el proceso de cristalización, sin más ayuda que del sol y del aire. Pues ahorita lo que me toca viene siendo carretillar, sacar la sal hacia los montones más grandes. Yo tengo alrededor de unos 15 años trabajando más o menos, como los 13, 15 años más o menos. Desde que tengo uso de razón, hemos trabajado aquí en la salinera para salir adelante y así. Más que nada es necesidad. Los montones, los que tengo que sacar diarios son 90 diarios tengo que sacar. Les hacemos aquí la invitación de que apoyen, que vengan, conozcan y que consuman Sal Real de Colima. Sal natural. Y otra cosa interesante, esta sal, a pesar de ser artesanal, tiene un costo en el mercado muy económico. ¿Cuánto cuesta la sal? 15 pesos el kilo. 15 pesos el kilo. Aquí pues. Una vez que llenamos la carretilla, tenemos que echarlo a donde llega el volteo y la máquina a recogerla. La sal es trasladada de la carretilla a los asoleaderos donde tiene su segundo escurrimiento natural, es decir, se termina de secar. ¿Cuántos días más o menos se queda ahí? Un mes se tarda en levantar la sal para que no esté húmeda. Un secado natural que hace la sal. Vamos a ver si podemos ayudar un poco en llenar una carretilla. ¿Sí lo contratas? Sí, para que aprenda. Para que aprenda. Sí, está bien. ¿Cuántos kilos de sal estaban acá? 90 yo creo. 90. Porque en sí llena, bien copeteada, agarra unos 150, 160 kilos. 90 kilos es más o menos como 3 veces mi peso. La rueda fue inventada, si no me equivoco, fue en Mesopotamia y de ahí se esparció al resto de Europa y los europeos la llevaron pues ya al resto del mundo. Todo bien, todo bien. ¿Lo contrata o no? Claro que sí. Sobres. Ya diga la verdad. Diga la verdad. No, claro que sí, claro que sí. Relajado. Soy muy lento. ¿Usted me dijo cuántas carretillas junta al día? Montones, 90. 90 carretillas al día tiene que llenar. Vamos. Ay, ¿cómo que no es maña si está pesada? Ay, ay, que no se va de un lado a otro. Ay, no, no, no. Ay, no, no. No.
90 carretillas tienen que hacer al día. Yo no puedo ni con ninguna. Esta sal, ay no, la tenemos que valorar. Vamos. Las salinas se han convertido en un refugio para la vida silvestre, gracias a los mangles que la rodean y las eras que son una fuente de alimento para las aves migratorias. Ahora, Lupita, cuéntanos de esta maravilla del lugar. A simple vista veo que estamos rodeados de manglares, de mangles. Así es. Ahora sí que en medio de Cuyutlán y de Manzanillo. Aquí estamos sentados en el vaso 4. Y como producimos sal, también tratamos de cuidar el medio ambiente, que es pues el mangle, más está en peligro de extinción. En su momento, si hay pues algún tsunami, el mangle nos ayudaría como barrera. Aunque Colima sea de los estados más pequeños del país, cuenta con una gran biodiversidad. Gracias a sus condiciones geográficas especiales, más del 40% del total de las aves de México están aquí, y de ellas, más de la mitad son migrantes de Canadá y Estados Unidos. Vienen a pasar el invierno en la cálida Colima. Las aves han hecho de las salinas su punto de descanso y reabastecimiento para continuar sus extensos vuelos a lo largo de Norteamérica. Mientras pasábamos por estas salinas me percaté de la presencia de bastantes aves migratorias, y son aves muy particulares. Todas tienen algo en común, que es que son acuáticas, son de patas largas y son de picos como en forma de aguja. Estos picos son una adaptación que les sirve, me van a tener que disculpar los pájaros por usar esta frase para explicar esto, pero les sirve para matar 2 pájaros de un tiro, que es que una, les permiten romper rápidamente la tensión superficial para alcanzar las presas, organismos pequeños como crustáceos, larvas de insectos y demás que se encuentran en la superficie del agua, y también les sirven para ingerir la menor cantidad posible de agua con sal. Ahora, algunas de estas aves incluyen la famosa monjita, que es un animal muy bonito, es un pájaro muy elegante, es blanco con negro. Con ellas hay una historia que contar. ¿Cuál podría ser un ecosistema equivalente de estas salinas, estas alberquitas pequeñas llenas de sal y de bichitos? Pues hay una respuesta, ahí les va. Y esa respuesta son las marismas salobres intermareales. Las marismas en general son aquellas como alberquitas poco profundas que se encuentran en llanuras. Marismas salobres hace referencia al hecho de que tienen buena carga de sal. ¿Y por qué es que tienen sal? Pues ahí es donde entra lo de intermareales. Es porque se encuentran en la zona justo donde sube la marea, las cubre el mar, y cuando baja, pues ya las deja como las alberquitas que son. Y en ese proceso las deja llenas de sal y las deja llenas de nutrientes que son aprovechados por larvas de mosquitos, por crustáceos pequeños, animales que también podríamos encontrar en estas pequeñas alberquitas de las salinas. Las aves acuáticas migratorias, la migración es algo bastante costoso para ellas. Necesitan volar literalmente de punta a punta el continente, y para atravesarlo necesitan hacer paradas y recargarse de nutrientes, y para ellas no hay nada mejor para esto que las marismas de las que les hablo. Lamentablemente, las marismas salobres intermareales son algunos de los ecosistemas más amenazados que hay en el planeta. Se ha demostrado a partir de ahí que ecosistemas hechos por humanos, como lo son estas salinas, que nosotros como especie pusimos aquí, son una fuente alternativa de alimento para muchas de estas especies migratorias, lo cual es importantísimo para su conservación. Hacer más salinas no es la respuesta. La respuesta es destruir menos marismas. Por mientras, estas salinas sirven como para amortiguar, para darnos chance de tomar acción antes de que estas especies se terminen de extinguir. Se ha demostrado que en las últimas décadas, algunas de las poblaciones de las aves migratorias que les digo han caído hasta en 60%. Esto es grave, es muy grave. El hecho de que son migratorias implica que nosotros como mexicanos, que somos como la parte central, el punto medio, algunas veces hasta el punto final de su migración desde el norte del continente para acá, tenemos una responsabilidad enorme, excepcional, de proteger los ecosistemas de marismas que hay en nuestro territorio. Las salinas son esenciales para los habitantes de Cuyutlán y sus aves viajeras. Además, nos regalan la sal de Colima, que por sus cualidades y consistencia perfectamente equilibrada, le muestra al mundo el valor de su preciada flor de sal. Su cosecha es muy delicada y se hace manualmente, así que se estima una producción de solo 5 toneladas de flor de sal. La flor de sal se reposa durante un año para permitir la pérdida de humedad, lo cual hace de este producto la joya gourmet de las cocinas de muchos restaurantes. Es baja en sodio, pues contiene 30% menos sodio que la sal común y rica en minerales como calcio, hierro y magnesio.
Al terminar nuestra visita de las salinas, fuimos al restaurante del chef más famoso de Colima, Nico Mejía, quien en honor al condimento nombró a su restaurante La Sal. ¿Qué sería del alimento sin la sal? La sal es un mineral que ayuda, beneficia, potencializa, enriquece el ingrediente, la preparación. Entonces no somos nada sin la sal, somos efímeros sin la sal. Hablando de sales, habría que hablar entonces de la sal de Colima. Esos minerales que tiene como el azufre, como el potasio, como el zinc, en las cantidades exactas que tu organismo puede absorber. Es una sal que se hace a base de soles, es decir, días, totalmente natural. Es una sal que tú la puedes probar, la tocas, la disuelves, la pruebas y te sabe sabroso. La pones en tu saliva y te sabes a ti mismo. El trabajo de los salineros en Colima es vital. Hay que admirarlos, hay que aceptarlos como son, pero principalmente reconocer lo que están haciendo con la sal de Colima. La sal está presente en nuestra dieta y más. Se utiliza en la conservación de alimentos, fabricación de cerámica, vidrio, aceros, textiles y pinturas. Así que la próxima vez que pienses en sal, escoge la sal artesanal de Colima.